Welcome, gentlemen. Bienvenidos, hermanos. Good morning. Buenos días. What does the panel believe? ¿Qué es lo que el panel cree mientras nosotros lo que está debilitando a la iglesia más? ¿Y qué tipo de consejo pudieran darle a nuestros amigos que no han tenido éxito en encontrar una iglesia fiel en su localidad? Es una pregunta de la debilitación de la iglesia, qué es lo que he ido en contra de ellos y también las personas que están luchando en encontrar iglesias bíblicas en esta área. Así que vamos a ver, vamos a aconsejar. ¿Han oído eso? ¿Han oído eso? Empiecen con el más viejo y todos me vuelven a ver a mí, porque soy el más viejo. Bueno, dado que soy un historiador de la iglesia, estaba a punto de ser un historiador humilde de la iglesia, pero no es enteramente cierto. Dado que soy un historiador de la iglesia, les dejaré la teología a los teólogos. Recuerdo hace algunos años haber leído un artículo muy bueno escrito por un sociólogo de la religión. No soy muy bueno, no me gustan mucho los sociólogos, pero este dijo en conclusión a su artículo sobre lo que pasa, que ha pasado con la observancia cuidadosa del Día del Señor en el protestantismo estadounidense. ¿Fueron los seminarios los que fracasaron o los ministros los que fracasaron en su predicación? Y concluyeron que en Estados Unidos la gente obtiene lo que quiere, y cuando las iglesias son débiles es porque las personas quieren iglesias así. Las personas han buscado iglesias que son así. Las mega iglesias a menudo pensamos que son débiles teológicamente hablando, pero están llenas de personas. Y entonces tenemos que empezar examinando nuestros propios corazones. Hemos estado buscando nosotros el tipo de iglesia que deberíamos buscar. Hemos animado a los ministros a edificar iglesias fielmente conforme a la palabra de Dios, y hemos orado como deberíamos porque nuestras iglesias sean fuertes y fieles, y en su adoración y en su enseñanza se conformen a lo que Pablo ha dicho que debemos hacer. Y para los que han orado y están buscando, les digo, sigan buscando. Hay iglesias y tienen que empezar a pensar cuáles son mis prioridades al buscar una iglesia. Y en diferentes momentos de nuestras familias debemos pensar, buscar diferentes cosas quizá, pero hay personas que dicen que tienen que tener una iglesia con el mejor programa juvenil, pero el mejor programa juvenil es la predicación fiel de la palabra los domingos del día de reposo, los servicios del día de reposo. Y en segundo lugar, clases de catecismo fieles. Quizás sea una buena pregunta. Cuando llames a una iglesia, pregúntales, ¿qué clases de catecismo tienen para mis hijos? Y si lo que les dicen es lo que escuchan es un silencio total, es que quizá deberían... Ya me pasé, ¿verdad? No, no es posible. Yo creo que hemos notado algo a través de los últimos años, que cuando la iglesia trata de hacer que el evangelio sea relevante a nuestra sociedad actual y se han introducido elementos progresistas al evangelio simplemente en nombre de la relevancia, en algún punto el mensaje se vuelve irrelevante. Creo que fue Tozer. Steve, ¿cuál fue el que dijo lo del barco en el océano y el océano en el barco? Tú quieres el barco en el agua, pero no el agua en el barco. Yo creo que la iglesia actualmente tiene agua en el bote en muchos temas, y no puedo creer que estemos discutiendo algunas de las cosas que estamos discutiendo.
cuando la escritura es muy clara sobre algunas de estas cosas. Y yo creo que cuando negociamos el mensaje, es ahí cuando la iglesia empieza a decaer y eventualmente alguna generación dejará de existir. Yo creo que la pérdida del segundo servicio ha tenido un impacto grande en la iglesia evangélica por muchas razones. Uno, muchos de nosotros no somos suficientes espirituales para usar ese día de una forma correcta. Si la iglesia no nos está ayudando, eso es un punto. Segundo punto es que nosotros tenemos una arrogancia extraordinaria. Si nosotros podemos pensar la vida o la calidad de la vida cristiana que los cristianos han vivido en el pasado en la base de una fracción de la dieta de la administración. Yo veo iglesias en nuestra tradición que se están poniendo donde, están siendo iglesias buenas porque tienen obviamente la cena del Señor todas las semanas. También pregunto, ¿por qué no tienes un segundo servicio? Si crees que has regresado a Ginebra, cuando pueda hacerlo, ¿verdad? El ministro predicar, porque no tenemos los miércoles para orar. Estamos tan malnutridos estamos produciendo un carácter cristiano no bueno parcialmente porque hemos asumido que podemos hacerlo, ¿verdad? Como si fuera una comida de un McDonald's rápido. Entramos y salimos. Y eso no necesariamente significa que el segundo servicio tiene que ser a las 6. Pero nuestra tradición reformada que ha creado un carácter no estaba sin esas ayudas que nos estaban ayudando para un ministerio total, el compartir del pueblo de Dios, oportunidad para poder estar con ellos y el aspecto más alto, la adoración, sino el segundo. Yo tengo muchos ministros que me están diciendo que la calidad de la adoración de la mañana han perdido la posibilidad tal vez con ellos, porque yo le he dicho, yo tengo la calidad de la adoración moderna y es si las personas quieren regresar de nuevo una vez más en el día. Y cuando la iglesia ha perdido, entonces el reto a los ancianos es monumental, especialmente en un mundo de la iglesia con sucesiones, porque ellos saben que tener un segundo servicio ordinariamente no va a ser aceptado. Así que para un ministro cae una gran inversión, y la tragedia de todo esto es que muchos cristianos, las mentes les molesta la idea del segundo servicio, siendo obviamente el servicio climático, porque ellos no lo han experimentado. Ellos asumen que nosotros podemos juzgar ciertas realidades espirituales. Así que yo verdaderamente creo que eso es un aspecto. Hemos perdido el día donde está amarrando, siendo un áncora, ¿verdad? Estamos hablando que el día del Señor es un día, pero obviamente nosotros pudiésemos usar los días de la semana como nosotros usamos ese día de la semana. Lo segundo creo que nos va debilitado. Muchas iglesias están pensando, cuando estamos creando un nuevo santuario, muchas iglesias lo han hecho, lo que necesitamos es buscar una tierra donde está más cerca de todos los diferentes, las avenidas, las autopistas, y nunca usualmente hacen pregunta, ¿cuál es el vecindario donde podemos entregarnos como testigos, ¿verdad?, del Evangelio, poder interactuar? Mientras nosotros estemos, podemos poner para que la gente pueda viajar 20, 30 minutos, nuestro impacto va a ser minimizado. En dos diferentes perspectivas. En el primero, creo que las iglesias han fallado porque están tan intoxicados con el tener éxito, y en los últimos 50, 60 años hemos construido en los lugares no correctos porque estamos tan
¿verdad? Enfocados en los números, en esa mentalidad. Y esas dos características que son muy difíciles para cambiar. Y la única forma que pudiéramos cambiar la primera es de que las personas que pudieran experimentar lo que significa de poder haber sido lavado en el primer servicio y probar la gloria en el segundo servicio. En muchas de nuestras iglesias eso se ha perdido y para mí es trágico. Bueno, claro, yo estoy de acuerdo con todo lo que se está diciendo. Yo llamaría la atención a la suficiencia de la Escritura y el poder disminuir, y cuando hablamos de la autoridad, pero también cuando esto se convierte en una realidad de nuestra perspectiva de lo que es la inherencia, es la suficiencia de la palabra. Y si estamos hablando de una debilidad, aspecto débil de la iglesia americana, 3, 4 generaciones de cultura americana, vemos de que estaba incrementando una hostilidad hacia la escritura, en la cultura. Y el reto a la escritura en la cultura americana, estamos hablando en eso, en este tiempo de nuestra vida. Había un tiempo donde la Biblia era un buen libro y la cultura, para muchos la Biblia es un libro peligroso por lo que enseña, está tan fuera de tiempo y no está al tanto, y eso está pasando en la cultura americana, pero mientras cuando va la cultura también va la iglesia, y nosotros debemos hacer una pregunta: si este libro, verdad, es suficiente para la vida en el siglo XXI. Entonces vemos en otros lugares para guianza, miramos a otros lugares para ser informados, donde los púlpitos están llenos de mucha predicación que no tiene que ver con la predicación, y tienen películas y entretenimiento. Dios no promete bendecir nada de eso, Él solamente promete que su palabra nunca va a regresar vacía. Así que es el tipo de la predicación que la gente quiere. Ellos reciben lo que quieren, pero poder regresar a que la Escritura es suficiente, y la Escritura es el centro de la iglesia, y el púlpito es el centro de la iglesia, el sermón es el centro de la vida de la iglesia, y de momento ya no estamos siendo cristianos débiles, sino cristianos fuertes. Estamos permaneciendo firmes en la palabra de Dios. Así que esa es la primera parte. La segunda parte, si el Dr. Pro estuviera aquí, él diría: maneja lo más lejos que tienes que manejar, y eso no funciona, múdate. Sí, para apoyar lo que decía Steve, un versículo, Amós 8, los días vienen, dice el Señor, cuando habrá hambre en la tierra, no de bebida o comida, sino de escuchar la palabra del Señor. Y fue el juicio más severo que Dios podía traer al reino del norte, de que serían llevados a un lugar, a Siria, donde no escucharían la palabra de Dios. Porque cuando tú escuchas la palabra de Dios en el reino del norte y la rechazas, mi juicio entonces es que tú no vas a escuchar la palabra de Dios ya más. Y fue Dios mismo el que quitó a los profetas, fue Dios que silenció las voces y las personas ahora serían entregadas al juicio. Y yo creo que estamos viendo eso en nuestros propios días. Como hace muchos años, cuando había cierta fidelidad hacia la predicación de la palabra, un oído sordos y ha habido una declinación en esto hasta el punto, mientras yo viajo alrededor del país y aún fuera del país, las personas se me acercan y dicen: hay alguien que no está predicando la Biblia en ¿a dónde voy? ¿Qué puedo hacer? Yo creo que es la realidad de Romanos 1, de que cuando tú no conoces a Dios no eres agradecido, por tanto, Dios los entregó. Y yo creo que estamos siendo testigos de eso en nuestros días.
el pensamiento de que tú tengas que mudarte, que yo estaría de acuerdo, de que tuvieras que mudarte para poder encontrar una iglesia que predique la palabra de Dios. Yo creo que realmente es una evidencia de que hay un hambre en la tierra para escuchar la palabra del Señor. Y cuán raro es que haya un púlpito, como decía Martín Lutero, de que realmente es el trono desde el cual Dios habla a su pueblo. Está entronizado en la vida de la iglesia con una Biblia abierta. Y cuán raro eso es. Pero lo que amo es encontrar pastores y la primera pregunta siempre es, ¿de qué ustedes están predicando? Me encanta escuchar esa respuesta. Estoy predicando de Hechos, de Romanos, de Daniel. Necesitas encontrar esas iglesias y probablemente tendrás que conducir y pasar 20 iglesias para llegar a esa iglesia. Pero la distancia vale la pena, la diferencia. Así que yo buscaría eso y tú necesitas o manejar mucho o necesitas mudarte o necesitas comenzar tu propia iglesia con algunas otras personas. Es más fácil comenzar una nueva obra y tienes un plato, comienzas desde cero que tener un campo de batalla alrededor y comienzas desde abajo en lugar de comenzar desde arriba. Y si la parte de arriba, el liderazgo de la iglesia, no están comprometidos con la predicación bíblica, entonces eso perpetúa el hambre en la tierra. También diría que los comités de púlpitos pueden ser horas de amateurs, de inexpertos. En muchos casos no tienen idea de lo que están haciendo ni de lo que están buscando. Y ellos le dan a la gente aquel que tiene la mejor personalidad, que tiene la mejor fachada. El problema es que pueden tener las mejores costumbres, pero no practica la medicina. No puede predicar la palabra. Simplemente está... tiene un compromiso para algo menos que la mediocridad. El libro Johnny no puede predicar es un gran libro y eso vale la pena leerlo. Y eso es lo que nosotros tenemos. Vemos ahí que el movimiento protestante tiene diferentes formas de creencias y está argumentando sobre la escritura. No puede ser verdad porque hay tantas personas individuales que tienen diferentes interpretaciones y diferentes creencias. Ella argumenta que esto prueba que nosotros necesitamos una mayor autoridad para que pueda ser interpretada para nosotros. ¿Cómo usted contestaría? Gracias por su ayuda. Yo diría una cosa rápidamente y dejar a los otros hablar. No hay diferencia en las áreas primarias de doctrina. El Evangelio es el Evangelio. La Trinidad es la Trinidad. El cielo y el infierno y el juicio final. En eso estamos de acuerdo. Si no, no estás ni siquiera en una iglesia cristiana. Es en asuntos de segundo nivel que hay diversidad, pero en los asuntos primarios hay una fe, una esperanza, un bautismo, un espíritu. Hay una unidad en la verdadera iglesia. Así que pienso que la pregunta realmente cae en su propio terreno, porque no es una declaración de verdad. Hay unidad en lo esencial. Y por otro lado, es un mito romántico pensar que hay unidad doctrinal en la iglesia romana. Yo ahora veo mis noticias en mi teléfono, en mi bolsillo, lo cual es deplorable, pero
no voy a ver en este momento, pero me sorprende. Recientemente he visto los informes que llegan a mi teléfono de que la Iglesia Católica Romana, los obispos alemanes están desafiando lo que dice el Papa con respecto a bendecir o no las relaciones homosexuales, a tal punto de que el Papa le ha dicho a la Iglesia, a los obispos católicos, ya les ha dicho, ya tenemos una iglesia protestante en Alemania, no necesitamos otra. El Papa es incapaz de traer unidad de doctrina a la Iglesia Romana Católica y por lo tanto, ¿qué enseña la Iglesia Católica Romana? El primer concilio del Vaticano dice que nadie se puede salvar si no está en comunión con el obispo de Roma. ¿Eso cree tu amigo católico? ¿El obispo cree eso? Hay muchos católicos romanos que no creen esto ya. El concilio de Trento dice que todas las tradiciones de la Iglesia Católica Romana fueron enseñadas por los apóstoles en el primer siglo. Ningún teólogo católico romano cree esto hoy. Así que este mito de que Roma está unida, tenemos que señalarlo como protestantes. Y cuando escuchamos un informe de Roma sobre alguna actividad en el Vaticano y que algún sacerdote susurra diciendo esto ha estado ocurriendo por 2000 años, dependiendo de qué lado de la cama saliste, tal vez quieras decir eso no es cierto. Pero necesitamos señalar el punto que señala Steve, que es lo más importante, que los cristianos que creen en la Biblia están más unidos de lo que parecen, pero también debemos señalar que Roma no está tan unida como dice estar. Steve was very worried about my visit from a cardinal the other night at 3 in the morning, and I had to explain to him it was actually a dream and not a reality. And I think he's worried about my interest in the Roman Catholic Church, in which I have had a very considerable interest, actually an increasing interest, and I try and keep tabs on what is happening. And I think I would say you need to be able to back up this statement and understand what it means. But you could ask your friend, have you ever watched YouTube? Because if you watch Roman Catholicism on YouTube, you will find the sociological mirror of what you find in Protestantism exactly, absolutely exactly, from extreme fundamentalism on the one hand, cursing the present Pope, hablando mal del Papa actual, a aquellos liberalismos en el otro lado que están tratando, quieren sacar al Papa. Y la idea de que hay unidad, la única justificación para decir que hay unidad es que los católicos romanos tienen papas y los protestantes no. Pero hay preguntas muy serias que si cada papa en realidad es un católico romano. Así que yo sé que alguien que enseñaba en la Universidad Católica DC, is it in DC? And I asked him about discussions about the Council of Trent and the great formulations. So formulaciones nobody ever mentions nadie nunca las mencionó. So the drift from the Así que foundations la forma to que the ellos present han reality desalojado los is fundamentos católicos es mind-bogglingly gigantesco, phenomenal. es fenomenal. And you don't need Y to usted be a no rocket necesita ser una scientist to persona súper realize inteligente para that where the realizar present Pope que stands donde está and el where Papa y donde estaba Pope Benedict Joseph Papa Ratzinger Benedicto stood estuvo theologically teológicamente are as diverse son as you couldn't súper find diversos anywhere, como usted pudiera ver en in cualquier lugar, at least in the por lo Western menos world, en el mundo in occidental. churches. en So las as iglesias. Bob's saying, Usted puede, it's a como Bob dice, total usted puede, miasma, es un a myth that has mito been que ha sido created. And the truth of the matter is sostenido. Y la actually verdad del asunto most es que Roman la Catholics mayoría de los católicos do not romanos have a no good tienen grasp on what Roman una Catholicism buena idea actually de is. lo que el
catolicismo romano traditionally sostiene, aún en la or tradición, what it is o actually lo que es phenomenologically and en existentially aspecto today. So existencialmente. I think we, Y yo what I'm creo saying que lo que estoy right diciendo now es que is that we mustn't, no no debemos, believer should be ningún intimidated by creyente those debería very, though that was an creer, accusation that eso fue una arose at the time acusación of the Reformation, durante la Reforma, we have y many more reasons today tenemos not muchas to be razones más intimidated por la by cual it. nosotros no debemos estar intimidados por eso. Amen. Amén. Did I hear an amen? Amen. I think what we need to bear in Creo mind, que lo que necesitamos tener presente, no sé cuánto quiere seguir con este tema, pero una de las cosas que siempre hace difícil, no debería decir siempre, pero que a menudo hace difícil que los protestantes se comuniquen con los católicos romanos, es que muchos católicos romanos, ya sea que conozcan o no la terminología, creen en la fe implícita, y la Iglesia promueve la fe implícita, que es decir, que el católico romano solo tiene la obligación de decir: yo creo lo que la Iglesia cree, aunque no sepa lo que la Iglesia cree. Tengo tanta confianza en los sacerdotes y en los obispos y en los papas que simplemente sé que lo que ellos creen está bien y yo estoy de acuerdo con ellos. Y entonces cuando les preguntas si esta doctrina y esta otra, ellos a menudo simplemente levantan los hombros y dicen: yo no sé nada, pero yo sé que el sacerdote sabe, el obispo sabe, el papa sabe, y es difícil romper esa barrera. Si te agitas tanto como yo, posiblemente nunca logres comunicarte con ellos, pero la idea sería abrir la Biblia y decirles: yo sé que los católicos creen en la Biblia, veamos qué dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia acerca de algunas de estas cosas? Y si lees tu Biblia, te vas a dar cuenta de que no es tan difícil, no es tan duro. Entonces, bueno. Just to add here, Quiero I don't think añadir this is the aquí, question, but I think yo it's no creo que esta important to pregunta, mention pero this es importante because mencionar sadly there que are tristemente hay evangelicals evangélicos who are que taken by those romantic tomados myths por of esos místicos Catholicism, románticos de lo que es whether el it's the catolicismo, historicity or así the es la Catholicity. historicidad o la And I think it's catolicidad, very helpful y for yo creo que es us de mucha ayuda to para let our nosotros young people entender know que, what o is ayudar a nuestros true jóvenes a entender lo que historically of the Roman es Catholic correcto Church, históricamente, what is true lo que es phenomenologically of the el Roman aspecto Catholic Church. fenomenológico. And if you really want to swim the Y si Tiber, usted as they quisiera ver, say, como que dice, nadar which el río Tigre, we've all seen y it. todos I lo wouldn't even hemos want to put a visto. toe Yo no in that quisiera water, poner mi let dedo alone en esa swim agua, across the Tiber. menos aún tratar de nadar ese Let's tipo give de them a río clear-eyed ideológico. picture of Hay que what dar una Roman idea clara de lo que es el Catholicism catolicismo is, romano, not these no romanticized estas ideas visions of románticas y it that visiones entice them que lo que away están es from llamando a las being a personas de Protestant ser and protestantes committed to the y solas of the Reformation. comprometidos a las olas de la Reforma. Pero creo que parte de lo atractivo para algunos protestantes en Roma es una fatiga con la responsabilidad personal. Como protestantes tenemos una responsabilidad personal de estudiar la Escritura, conocer a Cristo, crecer en gracia, y se puede volver cansado. Puede haber un tipo de atracción a decir: no tengo que pensar en estas cosas más, ya no tengo que analizarlas más, ahora puedo simplemente descansar en Roma, puedo simplemente dejar que los sacerdotes y los obispos tengan la responsabilidad, pero no vas a encontrar esa actitud en ninguna parte de la Escritura. No es lo que enseñó Pedro en Primera de Pedro. No hay mejor libro apologético contra Roma que Primera de Pedro, donde creo que Pedro predica claramente el Evangelio y habla de ser anciano, de los demás ancianos. No hay un carácter de príncipe en Pedro, en Primera de Pedro. Y ya estoy divagando, pero en fin, léanle Primera de Pedro a sus amigos católicos romanos. ¿Habrá algo no correcto? Odia el pecado, ama al pecador. Well, it depends on who's saying it. Eso depende de quién lo esté diciendo. Because
we are called to porque love estamos llamados a amar a los pecadores, a amar aún a los I find enemigos. it fascinating that Es when, fascinante people want to que cuando las narrow the personas definition of quieren what neighbor is, reducir la definición de lo que es un prójimo, porque la Biblia nos manda a amar al prójimo como a nosotros mismos, encuentran difícil reducir esa definición cuando Jesús en el Sermón de los Montes dice ama a tus enemigos y ama a los que te persiguen. Hay diferentes tipos de amor, grados de amor, entendemos eso. El amor que tenemos por nuestras esposas, nuestros hijos, es diferente a lo que tenemos para nuestros amigos, o el amor que tenemos a nuestros prójimos o a nuestros enemigos. Hay diferentes grados de ese amor, pero estamos llamados a amar al pecador y a aborrecer el pecado. God, however, Sin embargo, Dios hates the sin aborrece el pecado and hates all those y aborrece a todos los que están en enemistad con Él. and hates all those who are Y not aborrece a called. todos los que no están entre sus I elegidos. realize that's Me doy difficult, cuenta que eso es for some difícil people to hear, para algunas personas de escuchar, but the Bible is very pero la clear Biblia es about muy this. clara sobre eso. The distinction that Paul La makes distinción que hace Pablo as he rests on the Old Testament cuando trata con el Antiguo Testamento es que Dios aborrece tanto el pecado y aborrece al pecador reprobado, que si no es elegido, a quien no ha elegido para vida eterna y a quien ha destinado para una condenación eterna. Eso es difícil de decir, es difícil para algunos de escuchar, pero creo que eso es lo que la Biblia claramente enseña. Si no lo creo, entonces va a ser difícil para mí creer en la gracia de Dios para pecadores depravados como nosotros. Se ha dicho en esta conferencia que Satanás está atado y se ha dicho que Satanás está atacando, está atado. En términos escatológicos, ¿quién está gobernando este mundo? ¿Cristo o Satanás? Bueno, Satanás ha estado atado en el sentido de que bajo el antiguo pacto, el Evangelio estaba más o menos confinado a los judíos. Había prosélitos ocasionales, pero eran ocasionales. Pero en el ministerio de Cristo, en el ministerio de los 70, cuando regresan de aquella misión, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Entonces, y es un aspecto del control de Satanás sobre el mundo fue afectado por el ministerio de Cristo y por la muerte y resurrección de Cristo en el día de Pentecostés, que sugiere que ahora el Evangelio debe ser predicado en todo el mundo. Pero sigue siendo denominado príncipe y poder del aire, potestad del aire. Sigue teniendo poder. Quizá no tanto poder como tenía bajo el antiguo pacto, pero sigue teniendo poder. Seguimos teniendo que lidiar con él. No luchamos contra sangre y carne, sino contra principados, poderes y gobernadores de las tinieblas de este mundo. Así que alguien dijo que uno puede decir demasiado del diablo, pero también se puede ignorar mucho. Todavía no ha sido lanzado al foso al abismo. De modo que todavía hay que lidiar con él en el nuevo pacto. Pero creo que estoy de acuerdo, pero creo que tenemos que ser muy claros. Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores ahora. Y creo que Luis tiene razón. No debemos minimizarlo ni maximizarlo. Si lo maximizamos, hablamos de Satanás casi como si fuera un Dios menor, pero él es una criatura finita
que lo que creo que significa, y yo solo soy historiador, humilde historiador de la iglesia, pero creo que eso significa que no puede estar en todas partes al mismo tiempo, no puede ser el Espíritu Santo. Y por lo tanto tiene a todos sus secuaces que le sirven, pero a veces hablamos de él como si estuviera el Dios santo y el Dios malo, Satanás, pero Satanás no es Dios, es una criatura finita, está limitado por su finitud, al igual que por la soberanía de Dios. De modo que él está buscando a quien devorar como león rugiente, pero comparado con el Dios soberano, él está limitado, él ha sido derrotado, será destruido, y nuestro llamado es no dejarlo destruirnos a nosotros antes de que él sea destruido. Nosotros tratamos de poner respuestas a preguntas diciendo lo mismo en diferentes formas. Creo que dos cosas que me ayudan mucho para dar contexto. Uno, lo que Bob está diciendo en Mateo 20, 18 al 20, lo que es Mateo 28, lo que está diciendo es que el segundo hombre, que es el segundo Adán, él ha ganado dominio en la tierra que Adán perdió. Adán perdió su dominio porque cayó la tentación al tentador, y Jesucristo ha conquistado el tentador, y ahora dice: toda autoridad me ha sido dada a mí. Entonces, instintivamente pensamos: bueno, es el Hijo de Dios, toda autoridad es de Él. Pero Él está hablando en un contexto particular de decir, ahora el dominio que ganó en el jardín de Edén ha sido quitado, y esa autoridad es de Él. Y el aspecto segundo es entre lo que está diciendo Derek, a ver si me acuerdo bien, el contexto limitado de la expresión de lo que es la atadura de Satanás que estaba diciendo Derek, ya no pudiera engañar a las naciones. No es solamente una declaración general, Satanás está atado, sino de que Satanás está atado en esta forma o respecto, que hasta la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y el descendimiento del Espíritu Santo en los últimos días, Satanás estaba engañando a todas las naciones, excepto la única nación que Dios obviamente había elegido en su misericordia. Y que lo que está pasando actualmente en el día de Pentecostés, dentro de las personas que están ahí, es único al grupo de personas la cual Dios había escogido a las personas que crearon la Torre de Babel, y Dios condenó, y Dios juzgó a las naciones y le dio la decepción y el engaño del diablo. Desde Pentecostés hacia adelante hay un simbolismo de que esas personas están reunidas, y ahora hemos experimentado por más de 2000 años. Es lo que las naciones están siendo, se le ha quitado ese el engaño por la predicación del Evangelio. Eso es una forma de decir, nosotros siempre tenemos que ver el contexto de cómo es que esas frases son usadas, para no sencillamente ver una frase y después inventarnos para nosotros lo que significa. Y la Escritura en muchas formas específicas nos ayudan a ver estas declaraciones dentro de un contexto específico, de tal forma que cuando la Escritura dice que Él es el Dios de esta época, entendemos que aquellos que no son cristianos, que no están viviendo al final de esta era, de este tiempo, y lo que la predicación causa, continúa invadiendo en esta edad, trayendo a las personas a la nueva edad, que hasta que el Señor regrese. Entonces viene el final. Cualquiera que sea su escatología, después viene el final. In my sin, I feel that I have seared my conscience. How do I make my conscience tender again ¿Cómo puede to ser the mi will of conciencia God sensible a and la the voluntad de cost Dios of sin? y esta costa del pecado?
Estoy agradecido de que esta persona hizo esta pregunta. Creo que es una pregunta que muchos cristianos tienen. Una pregunta que no se está haciendo y que deberían estar haciendo. Porque en cierto sentido todo cristiano en algún punto de su vida lucha con esa tentación. Nuestras conciencias son fácilmente cauterizadas por causa de nuestros pecados, pero la respuesta es similar. Tú tienes que orar. Tienes que orar, tienes que continuar orando, pidiéndole a Dios que te haga sensible a tu pecado, que te convenza de pecado. Esa es una oración diaria, una oración semanal con un amigo con quien he estado orando por muchos años. Oramos el uno por el otro. Algo que él pide frecuentemente, que aborrezcamos el pecado tanto como Dios aborrece nuestros pecados. Que veamos nuestros pecados como es una oración constante y dura, porque es una oración que asusta. Pedirle a Dios que escudriñe el corazón y nos conozca y vea si hay algún camino de maldad. Es una oración que asusta. Porque a menudo Dios nos muestra esos pecados, no de las maneras delicadas que quisiéramos. Significa muchas veces herir a alguien que amamos, cuando vemos la realidad de nuestro pecado. No importa cuán viejos seamos, cuán jóvenes seamos, tenemos que seguir orando por eso. Pidiendo a muchos cristianos creen que han llegado, que porque ya llegaron a cierta edad, ellos simplemente están acostumbrados a sus caminos, aún sus esposas. Dicen, no, esa es la manera que él es, y punto. Sobre los hijos, esa es la manera que él es. Y yo creo que deberíamos vivir nuestras vidas de tal manera en el que nunca presumamos de la gracia sobre nuestros seres queridos, ni la gracia de Dios, sino siempre, continuamente luchar por mortificar cada pecado. No solo los grandes, sino aún los pequeños. De que como cristianos seamos las personas más arrepentidas que los incrédulos conozcan, con arrepentimientos diarios, como la tesis de Lutero. La vida entera del cristiano tiene que ser una de arrepentimiento. Tenemos que buscar arrepentimientos cada hora de cada día para arrepentirnos ante nuestro Señor, ante nuestros amigos, nuestros hijos, nuestras esposas. No debe ser algo infrecuente en nuestras vidas. El arrepentimiento, la restauración, el perdón, la reconciliación deben ser algo de cada hora, diario en nuestras vidas. ¿Cómo puedo ser salvo si tengo pecado que odio, pero continúo cometiendo? Yo me desanimo por mi pecado y estoy al punto de que no puedo ser salvo. ¿Qué puedo hacer? Bueno, necesitamos más información que una sola oración sobre esto. Es una respuesta muy amplia a una pregunta muy amplia. Hay un sentido en el que hay salud en el que una persona está preocupada por su pecado. Pablo estaba preocupado por su pecado. Romanos capítulo 7. Es el incrédulo el que está muerto en sus delitos y pecados y que no está preocupado por sus pecados. Su conciencia ha sido cauterizada con hierro caliente y el hecho de que estés preocupado y perturbado por tu pecado es algo bueno, es una señal saludable. Porque previamente simplemente estabas viviendo en el pecado y en la carne pecaminosa y fuimos regenerados y ahora eres un hombre nuevo en Cristo con unas nuevas sensibilidades, nuevos sentidos hacia el pecado. Necesitamos más información de la que tenemos en la pregunta, pero simplemente para dar una respuesta pastoral inicial, no diría inmediatamente, bueno, entonces obviamente no eres cristiano. En realidad puede ser que tú seas salvo porque tienes tal inquietud espiritual en el corazón por el pecado. Obviamente hay muchas cosas más que se podrían decir. Al ver el reloj creo que queda un solo segundo, así que lo voy a dejar ahí.
Thank you, men. Thank you. Gracias, hermanos.